Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión Seminario de Tesis 3, semanas 6, correspondiente a esta semana. Tenemos la continuación de la sesión anterior. Habíamos hablado en la clase anterior de los diseños, ¿verdad? Diseño de investigación. Y hemos quedado para la clase siguiente corresponde ahora hablar sobre fuentes de información. Sobre fuentes de información tanto acreditadas como no acreditadas, y también hablar sobre el desarrollo de los planes de tesis o proyectos de tesis, ¿no? Muy bien. Entonces, déjenme acá compartirles. A ver. A ver. ¿Qué es esto? Ya. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, me corresponde ver esta semana lo que son las fuentes de información. Y de ahí vamos a ver el desarrollo del plan de tesis. Justamente vamos a ver cómo en el plan de tesis se tiene que orientar la búsqueda de información. Ya, este es un aspecto muy importante referente a la hora de que ustedes comienzan a elaborar y a
el marco teórico y todos los aspectos de las tesis, los párrafos de las tesis donde se van a elaborar en base a la búsqueda de información. Existen dos tipos de búsqueda de información. Ya la búsqueda de información de lo que ya está escrito, o sea, búsqueda de información científica, de lo que ya existe sobre diferentes tipos de variables, y existe búsqueda de información sobre lo que el mismo investigador recién va a proponer, va a ver. ¿Ok? Muy bien, para esto les voy a presentar pues mi pantalla. Muy bien, ahí pueden ver, ¿no? Mi pantalla. Sí, ingeniero, sí. Ya. Ok, entonces primero, fuente de información, pues son documentos, informes, videos, datos en redes sociales, todo tipo de documento, ya sea físico, digital, oral, todo tipo de información que venga en cualquier modalidad o en cualquier medio de comunicación que exista. Aquella información de cualquier medio que venga es una fuente. Pero en investigación, todas las fuentes tienen que ser citadas y todas las fuentes tienen que ser documentadas. ¿Correcto? Esta información que uno obtiene tiene que ser información relevante relacionada al tema que uno va a investigar. Porque información es cualquier cosa, pero información realmente para una investigación no lo es todo. Bueno, los tipos de fuente de información, esto ya lo han visto ustedes en metodología de investigación 1, primaria y secundaria, ¿no? Fuentes primarias se basan en información directa, originaria de un estudio en particular o proveniente de personas o comunidades que tienen contacto directo con el fenómeno que se estudia. También son fuentes primarias los hechos mismos, la realidad que el investigador puede observar y medir. Normalmente la fuente primaria está más relacionada con lo que el investigador realmente va a obtener. Cuando el investigador va a ir a un lugar, al campo de la investigación y va a observar lo que sucede, esa es una fuente de información primaria, porque él está viendo in situ lo que está pasando. Si él va a aplicar una encuesta y va a hacer un cuestionario para encuestar a las personas, esa es información primaria, ¿no? De una fuente primaria. Trabajos de investigación eh, sobre un estudio que alguien ha hecho y que el investigador ha tenido la, la facilidad de poder llegar a este investigador directamente, ¿no? A este estudio como fuente primaria, entonces también es información de una fuente primaria. Los libros, las mismas tesis, documentos oficiales como un censo, de repente ir directamente a una concertación o a una conferencia también se considera. Ahora, la fuente secundaria de información parten de conclusiones, ¿no? Basadas en fuentes primarias. Estas fuentes no tienen un conocimiento de primera mano, por lo que se basan en un conocimiento que proviene de las fuentes primarias de información. La fuente secundaria es un tipo común de referencia en los proyectos de investigación, ya que es el elemento más fácil de encontrar. Cuando uno comienza, por ejemplo, a través de un buscador y pone una palabra clave, dicho sea de paso, para eso sirven las palabras clave de una tesis, para buscar después información sobre esas tesis, lo que va a salir, pues,
no es el estudio total en sí, sino que va a salir un extracto de ese estudio y que ya no él lo dice directamente el autor del estudio, sino otro autor que cita a este estudio, entonces ya es a partir de ahí una fuente secundaria, ¿correcto? Si alguien, por ejemplo, grabó una videoconferencia y estuvo presente, para ese alguien, esa videoconferencia es fuente primaria. Pero si ese alguien la reproduce, la transcribe, hace un resumen y después vuelve a difundir, ya es una fuente secundaria. Con respecto a población y muestra, ya habíamos hablado en la clase anterior sobre población y muestra, ¿no? Esta población y muestra se va a determinar en base a unidades de análisis, es decir, de todo un universo, uno va a escoger y seleccionar a un grupo determinado. Y ese grupo determinado se convierte en una fuente de información primaria. Vale decir, si yo quiero ver, por decirles, el estudio, la comparación entre un ladrillo convencional con un ladrillo con agregado de caucho reciclado, por decir. Entonces, si digo mi población en este experimento, pues va a ser los ladrillos y en el lugar tal, distrito, pues en la población yo tendré que decir tanta cantidad de ladrillos en tal laboratorio y unos 20 o 30 expertos. En ese caso, esos expertos son las personas que hacen ladrillos. Y de estos 20 expertos, en este laboratorio en especial, de esa cantidad de ladrillos, yo voy a obtener información de primera mano. Esas también se convierten en fuente de información. Ahora, la población simplemente es el universo que ayuda a definir la muestra. ¿Correcto? Hay investigaciones en las que a veces la población es igual a la muestra y es válido. Pero la diferencia sustancial entre población y muestra es que la muestra es una parte de la población. Bueno, probabilísticos, no probabilísticos, muestreo aleatorio. Ya es un tipo de muestra estadística, ¿no? En la cual pues uno va a elegir la muestra a veces mediante una fórmula o lo va a hacer de manera aleatoria, no quiere decir simplemente sin forzar, nada escoge. En este caso, supongamos en un colegio quiero entrevistar a los alumnos del 5º grado y no hago una discriminación antes, sino que digo, bueno, voy a coger del 5º grado del colegio solamente los apellidos con A, B y C. Entonces, es una muestra A, B y C, aleatoria se puede decir, y a la vez conglomerado porque estoy juntando de las 3 vocales. Y no se puede decir que es al azar porque no, porque estoy escogiendo, aunque sea 3 criterios, que es A, B y C. Esto ya lo hemos visto. Ya, vamos a hablar de la bibliografía. Cuando nosotros, por ejemplo, en la tesis citamos a un autor en algún año donde ha escrito alguna obra, y yo voy a coger parte de esta obra o de este estudio y lo voy a colocar en mi tesis, al final, este autor, que tiene una forma de citar en un momento, al final en la parte de referencias, yo tengo que poner su cita ya bibliográfica. ¿Y qué quiere decir? Que en formato APA 7ª edición yo voy a tener que poner el nombre del autor,
¿no? El apellido del autor, perdón, primero, después la inicial, de ahí pondré pues el año, el nombre de la investigación, si se trata de un libro, una revista, una tesis, la institución donde se realizó, el país. Eso lo vamos a ver ya directamente en un formato de tesis, ¿no? Entonces es necesario ir un momento a la guía de tesis. Entonces, el plan de tesis o proyecto de tesis, que es lo mismo, contiene los siguientes párrafos. Realidad problemática. El párrafo 1.1 es descripción, el problema, ¿no? Los objetivos, la justificación, limitaciones para la investigación, marco teórico, antecedentes, bases teóricas, marco conceptual. Después viene hipótesis, variables y la matriz de operación. En este momento, aquí en el marco teórico es donde uno se va a batir, como se puede decir, buscando información en diferentes tipos de buscadores y buscando citar y referenciar a todos los autores que uno necesite para obtener la información. Entonces, vamos a ir en este momento muy bien. Esta es la forma de citar las fuentes. Voy a darle un poco de zoom. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una cita de un autor en sí. Dice, un sistema de gestión editorial es un programa que ayuda a controlar, agilizar y hacer más eficiente el ciclo que tiene lugar entre un autor, el lugar entre el que un autor envía un artículo a una revista y se publica o no. Se encargan, por tanto, del grueso de la actividad de una revista científica, la publicación de artículos, los materiales que componen otras secciones, reseñas, ¿no? Entonces, todo este texto, todo este párrafo, no, en la parte del capítulo 2, marco teórico, todo este párrafo no puede salir del investigador, sino que todo este párrafo se ha sacado de una fuente de información primaria, se ha buscado y se ha obtenido, que es importante, es relevante, porque es un párrafo que tiene que ver con las variables de estudio. Entonces, cuando ya se ha tomado el párrafo de un autor, hay dos formas de tomar el párrafo de un autor. Una es haciendo un síntesis de lo que uno ha leído en esa investigación o en ese libro. Y por decirles, yo cojo el libro, cojo la investigación y leo, y después lo que queda en mi cerebro, lo que entendí y que me sirve como teoría para mi investigación, lo transcribo con mis propias palabras, y al escribirlo con mis propias palabras yo simplemente voy a citar al final. El autor, en este caso son 3 autores, de esa manera. Termina el párrafo, inmediatamente después del párrafo abro paréntesis y pongo los autores, solamente los apellidos. Jiménez, coma, el otro Jiménez, coma, y Salvador. Son los 3 apellidos. Coma, el año, coma, y la página donde leí este extracto que entendí. Y cierro el paréntesis. Entonces, en esta parte, yo he realizado una cita no textual, perdón, una cita textual, y he colocado a los autores
la obra, y el año en que la escribieron, y la página donde se encuentra. Pero acá, como verán, no está la obra, ni tampoco está el nombre de la obra, ni la institución. ¿Eso dónde va? En referencias, ya va completa la referencia. ¿Correcto? Ahora, cuando se trata de una cita textual, menos de 40 palabras, es decir, es una cita textual tal cual, sin parafrasear, no es lo que he entendido yo, sino es lo que el autor dice como es. Pero esto tiene una particularidad. No debe estar primero entre comillas. Segundo, no debe pasar de 40 palabras. ¿Correcto? Y igual al final puedo poner entre paréntesis el nombre de los 3 autores y la página. O puedo poner de esta manera, ¿no? Bunge, el año en que hizo su obra, explicó que lo que dice en su obra, exactamente como lo dice, pero no mayor de 40 palabras, y al final, entre paréntesis, nuevamente, página 36. Esta es otra forma de citar una cita, de hacer una cita y de poner la fuente, ¿no? Esta es otra forma. Cuando, por ejemplo, este es el autor real de todo este conocimiento que se ha puesto acá, de toda esta teoría en este caso, ¿no? O sea, Bunge en 1960 dijo esto, pero yo no lo he sacado de Bunge, sino que acá pongo citado por Sierra, 2012, página 5. ¿Qué quiere decir citado por Sierra? En mi referencia bibliográficas, ¿va a ir Bunge o va a ir Sierra? ¿Alguien me puede decir? Si este es el real autor, pero yo pongo que ha sido citado por Sierra, en mis referencias, ¿a quién voy a poner? ¿A Sierra o a Bunge? ¿Me están siguiendo, muchachos? Ingeniero. ¿A ¿A quién voy Bunge? a... Sí, ingeniero, normal. ¿Podría ponerlo de nuevo? Disculpe. El autor de este contenido es Bunge en 1960, que escribió todo esto que está en amarillo. Pero al final yo, el investigador, digo que todo esto ha sido citado por Sierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, el investigador, esto que dijo Bunge en 1960, no lo he sacado de Bunge, sino lo he sacado de Sierra en el 2012. ¿Correcto? Entonces yo estoy leyendo, revisando qué documento, el de Bunge de 1960 o el de Sierra del 2012. El de Sierra. El Sierra. El de Sierra, exactamente. Entonces, como yo estoy citando, como yo estoy revisando el de Sierra en el 2012, en mis referencias ya no va a ir Bunge, sino va a ir Sierra. ¿Me dejo entender? Porque es este el documento que yo estoy revisando y es de este documento de donde he sacado este texto, que pese a que él no lo ha dicho, pero él dice que quien lo dijo fue Bunge. En otras palabras, es como que yo hago una tesis y en la tesis yo pongo como una teoría, pongo que Alan García en el año 2002 sostuvo que el Perú es más grande que sus problemas. Y asimismo, el Perú es un país rico, lleno de pobres, porque existe falta de capacidad de gestión. Muy bien. Entonces, yo, Roger Cabrejos, pongo en mi tesis que en el 2002 Alan García dijo eso. Muy bien. ¿De dónde lo saqué? Yo, Roger Cabrejos, ¿de dónde lo saqué? De algún documento de Alan García, ¿correcto? Entonces, si es un documento de Alan García,
es una fuente primaria, y si yo lo cité a Alan García y que lo dijo en el 2002, entonces en mis referencias bibliográficas va a ir ese libro de Alan García. Pero después viene otro investigador y comienza a leer mi tesis sobre políticas públicas. Y encuentra en mi tesis que hay una parte que dice: Alan García en el 2002 sostuvo que el Perú es un país rico, lleno de pobres, y que el Perú es pobre porque existe falta de capacidad de gestión pública. Muy bien, entonces este investigador, vamos a ponerle un nombre, que se apellida Quispe Rosendo. Este señor Quispe Rosendo, en su investigación de él pone: Alan García en el 2002 sostuvo que el Perú es un país rico, lleno de pobres, porque existe una falta de capacidad de gestión en gestión pública. Muy bien. Y de ahí, ¿qué va a poner este señor Quispe Rosendo? ¿Va a poner en sus referencias a Alan García o lo va a poner a Roger Cabrejos? Roger Cabrejo. Claro, pues porque él está leyendo mi investigación. Que ahí yo lo haya puesto a Alan García y lo que dijo, pero ya él no está revisando el documento directamente de Alan García, sino está revisando el mío. Por lo tanto, yo para él soy fuente primaria y lo de Alan García es fuente secundaria. Pero cuando él va a citar la referencia, él va a decir: Alan García en el 2002 dijo esto. Y abajo tiene que poner: citado por Roger Cabrejos en el 2016. Eso es lo que tiene que hacer. Y vamos a hacer en un ejemplo conducido después en una tesis, ¿no? Estoy enseñando ahorita la forma de citar, ¿no? Otra consideración para las citas, por ejemplo, cuando tenemos un estudio y en este estudio hay, por decirle, 3 a más autores, ¿no? Por ejemplo, López, Torrens, Viloria y Ramírez. La primera vez que yo voy a hablar sobre ellos y voy a citarlos, tengo que ponerlos a todos. ¿Ya? López, Torrens, Viloria y Ramírez, y su año en que escribieron la obra donde he sacado todo este extracto. Si más abajo en la tesis, después, a continuación, yo quiero volver a citarlos, o sea, yo quiero sacar otro párrafo de ellos, de una investigación donde quiero volver a decir que ellos dijeron otra cosa, aparte de esto que describen las estrategias aplicadas, o sea, van a decir otra cosa, yo ya no tengo que poner López, Torrens, Viloria y Ramírez 2012, sino pongo lo siguiente: López et al. ¿Qué quiere decir et al? López y los demás. Pero no puedo poner López et al si por primera vez no los he puesto completos. Este es un error muy común. Gente que copia unas tesis y pone López et al. Entonces yo comienzo a buscar, ¿y dónde está López y los demás antes? ¿Dónde los ha citado a todos? No hay. Y así los tengan en las referencias a todos, pues en la cita tiene que ir primero todos mencionados, y a partir de la siguiente cita donde quiere citar nuevamente a estos autores ya es López et al. 2012. ¿Correcto? Ingeniero, y si estuviera 3 páginas antes, igual. No interesa en qué página va. No interesa. La norma APA dice: cuando yo cito por primera vez una cantidad de autores de 3 a más, si son 2, no es necesario poner López et al. Es de 3 a más. Por ejemplo, Cabrejos y Azalde. Siempre vas a tener que poner eso: Cabrejos y Azalde, Cabrejos y Azalde, Cabrejos y Azalde. Cada vez que lo cites. Pero si es Cabrejos, Azalde y Príncipe, vas a tener que poner Cabrejos, Azalde y Príncipe la primera vez, por decirte, en la página 10. Después en la página 15, Cabrejos et al. Y ojo, no es Cabrejos, Azalde y Príncipe, porque es en orden alfabético. Siempre va primero
siempre iría primero Azalde, Cabrejos y Príncipe, así iría. Después, en el siguiente ya sería Azalde et al. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ir a ver directamente un proyecto de tesis. Muy bien, capítulo 2. Entonces vamos a empezar. Antecedentes de la investigación, el capítulo 2. Vamos a ver cómo se llama la investigación, qué variables tiene ya. Se llama Análisis de las capacidades de la Primera Brigada Multipropósito. Esta es una unidad militar, pero él va a analizar las capacidades de esta brigada frente a la gestión reactiva del SINAGER. Entonces, si acá analizamos, tenemos aquí dos variables o categorías. Las capacidades de la Primera Brigada Multipropósito, que sería una categoría, y la otra es la gestión reactiva del SINAGER, ¿no? Ante riesgo de desastres. Gestión del SINAGER ante riesgo de desastres. Muy bien, esta es la segunda variable en este caso. Vamos a ponerle como variable. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a hacer el marco teórico y voy a empezar con los antecedentes, yo tengo que buscar estudios que tengan al menos una de estas dos variables. Estudios que hablen sobre las capacidades de una brigada multipropósito. No interesa si es la primera, la tercera, la cuarta. No interesa si se llama brigada. Lo que interesa es que sean capacidades de una unidad militar que sea de multipropósito. ¿Qué quiere decir multipropósito? Que trabajen en diferentes roles. O también investigaciones que hablen sobre la gestión reactiva de un sistema nacional de gestión de riesgos. De repente, en España existe gestión para la reacción de desastres naturales en España y tiene otro nombre, no se llama Sistema Nacional de Gestión de Desastres, sino que es, no sé, vamos a bautizar el nombre de un sistema. Sistema Español para Desastres Naturales. Entonces se va a llamar CIEPADA, ¿no? CIEPADE, ya. CIEPADENA. Entonces, no interesa que sea SINAGER, sino que sea una institución de un Estado, ¿no? En una investigación de una institución del Estado que hace gestión frente a riesgos de desastres. Entonces vamos a ver sus antecedentes. Muy bien. Entonces empiezan con antecedentes nacionales. Y acá viene una de las primeras indicaciones que les voy a dar, porque este es uno de los errores más comunes. Las investigaciones de índole internacional y nacional, es decir, todos los antecedentes, no pueden ser mayores a 5 años de antigüedad. Es decir, si estamos en 2023, del 2018 en adelante.
una investigación del 2017 hacia atrás no es la apropiada en antecedentes, a menos que no exista una investigación actual en ningún tipo de fuente, a menos que no existan fuentes sobre investigaciones de estas variables actuales. Entonces, tendría que ponerlo yo en el capítulo 1, en limitaciones. No existen estudios recientes y actuales referentes al tema de estudio de la presente investigación. Y ojo, con esa limitación me están diciendo que es probable que no encuentren antecedentes y que por lo tanto me están preparando para decirme que sus antecedentes van a ser más antiguos de 5 años. Y yo como revisor en la universidad le voy a decir, muy bien, ya me preparaste para ella, ya, o sea, como se dice, ya me estás poniendo excusas, muy bien, pero basta que uno ponga en un buscador la palabra o una palabra clave relacionada a ese estudio y salga un estudio, esa tesis va a ser rechazada. Difícilmente haya algún tema que no ha sido investigado o que no tenga relación. Entonces es recomendable que siempre traten de buscar y encontrar estudios que sean recientes y actuales y que no tengan más de 5 años de antigüedad. Y esta es una forma de citar, por decirles, un antecedente. El apellido del autor, no va coma, sino inmediatamente paréntesis y el año. Esta es una forma. La otra forma de citar sería así. Abro paréntesis y digo Grosso, coma, 2019 y cierro paréntesis. En su tesis denominada, la otra forma es la investigación, la tesis denominada, esto ya no va en cursiva, y ahí viene el nombre de la tesis, pero acá al final tengo que poner de dónde salió eso, de Grosso 2019, página 63. ¿Y qué voy a poner en el antecedente? Muy bien. Voy a poner el nombre del estudio, en donde el autor primero, es recomendable siempre poner primero el autor, ¿correcto? Por eso es que estaba así, Grosso 2019, en su tesis denominada, el nombre de la tesis, en dónde la realizó, para qué la realizó, para optar el grado de doctor, magíster, ¿correcto? Mediante, acá viene el enfoque, ¿no? De ahí viene algo de la metodología que se ha empleado y su conclusión o conclusión a la que ha llegado. Entonces, acá, por ejemplo, mediante un enfoque se planteó, acá está el objetivo, describir la realidad problemática tomando en cuenta el impacto generado por el evento natural del Niño Costero y la participación de las Fuerzas Armadas con sus capacidades, llegando a concluir que, acá está la conclusión, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre fortalece significativamente la capacidad de respuesta militar para la atención de emergencias y desastres. En este caso, este antecedente, participación de una Fuerza Armada en el SIGANGER año 2018. Tiene ambas variables mucha relación con la variable de la investigación, ¿no? SINAGER y las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un antecedente que definitivamente se relaciona mucho con mi estudio y lo debo tomar en cuenta. Después acá hay otro. ALBA 2017, este en este momento ya no sería válido, pero esta investigación es del 2019. ALBA 2017, entonces, optimización de las Fuerzas Armadas del Perú en su participación en la gestión de riesgo de desastres. Aquí la variable, la segunda es la que tiene mucho que ver, gestión de riesgo de desastres.
Y la primera también, Fuerzas Armadas. A otro, Arrieta, en su tesis de Capacidades del Ejército del Perú para afrontar las nuevas amenazas contra la seguridad nacional. Acá, por ejemplo, no dice gestión de riesgos, pero está las capacidades, ¿no? del ejército, o sea, de las unidades del ejército. Entonces, son investigaciones que definitivamente son válidas, tienen el tiempo y se toman como antecedentes. ¿Cuántos antecedentes? 5 nacionales y 5 internacionales. Ahora vamos a los internacionales. Flores y Lozada, 2012, en su tesis de las Fuerzas Armadas en apoyo a la gestión de riesgos. Tiene muchísimo que ver. Es una muy buena tesis que se relaciona con la investigación. Ciancio, en su tesis denominada La protección de las personas en caso de desastres, hacia un marco universal y vinculante. Acá va a hablar de la gestión de desastres, ¿no? Entonces, sí tiene que ver. Arroyo de la Rosa, activación de unidades militares especializadas en protección civil. Ya, acá está hablando de unidades militares especializadas en, o sea, capacidades, ¿no? ¿Tiene que ver? Sí tiene que ver. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que yo puedo buscar información referente a alguna variable? Existen varios buscadores para tesis. Miren, tenemos a Google Académico. No es tan confiable que se pueda decir, pero sí es una buena fuente de información, normalmente secundarias, terciarias. Dialnet es un buen buscador, eso sí, pero normalmente Dialnet no tiene artículos científicos indexados que sean de alta garantía y credibilidad. Redalixi, Cielo es un buen buscador. ERI, PubMed, este para más que todo para médicos. GStore, y hay muchos más buscadores, y entre ellos, aparte de estos buscadores, están para eso los repositorios de las diferentes universidades, ¿no? Entonces, vamos a poner un buscador, por ejemplo, Cielo. Entonces, este es uno de los buscadores confiables, de fuentes confiables. Voy a poner acá, por ejemplo, a ver, alguien deme una variable de su estudio. ¿Alguien que me pueda dar una variable de su estudio? A ver, estimados, ¿alguien que me pueda dar una variable? Resistencia de los bloques de concreto. Entonces yo acá, resistencia, yo puedo poner todos los índices, año, autor, financiador, periódico. Voy a poner que me salga primero el año de publicación. Y que sea en Perú. Quiero nacionales. Por ejemplo, así no me sale. A ver, vamos a ver resistencia.
Resistencia de bloque de concreto. Le quité el año e inmediatamente me dio bloque de concreto con aditivos bituminosos para sobrecimiento. Ingeniería estructural de fuego en enfoque nacional. Efecto de la resistencia al desgaste, el agregado delgado y la resistencia al desgaste de la mezcla de concreto. Otro nombre que le puedas dar a bloques de concreto. ¿Para qué? A ver, ahora he puesto, salí de Perú. Me sale en inglés también, estudios. Muy bien, este es una variable. Vamos a poner, por ejemplo, muy bien, vulnerabilidad sísmica en viviendas. Vamos a poner solamente, acá me salen en todo el mundo, ¿ya? Y me van a salir pues en inglés varias. Por ejemplo, acá me dice ya, en Chile tengo 3. En México y en Venezuela. Entonces, filtrar. Entonces acá ustedes pueden ver el resumen, ¿no? Y con esto ustedes pueden ya estructurar un antecedente. ¿Por qué? Porque ya tienen el nombre de la obra, ya tienen el autor, y ya tienen lo que dijo. Acá ustedes pueden leer y en el resumen normalmente ya están las conclusiones. Y con esto ustedes pueden elaborar sus antecedentes sin necesidad de estar copiando de una tesis a otra y después tratar de parafrasear, que quita más tiempo. En realidad ustedes cogen esto de acá, lo leen en su totalidad y entienden qué pasó con esta investigación y eso lo colocan en el antecedente y citan el antecedente como debe ser. Vamos a poner, por ejemplo, esta variable que usan mucho, subrasante, ¿no? Entonces sale por decirles este estudio, le puedo dar clic al estudio. Me va a llevar directo al estudio donde voy a poder ver también igual el resumen y algunos otros datos. Acá puedo ver el resumen de español.
¿correcto? Entonces, esta es una de las formas más comunes en la actualidad de buscar información a través de los buscadores, porque valgan verdades, ya en estos tiempos ir a una biblioteca en físico es poco usual, existiendo ya cada vez más una tendencia de digitalizar las bibliotecas virtuales en las diferentes universidades, entes del Estado que están digitalizando todas las bibliotecas y cosas que facilitan pues bastante, ¿no? El tiempo y el acceso a una biblioteca de manera física. Está cargando. Y acá ustedes pueden pues poner si quieren todo tipo de documentos, si quieren documentos científicos, si quieren revistas, ¿no? Documentos tecnológicos en base a los años. Por decirle, ustedes deberían buscar 2018, 2021, 2022, 2019. Y todos estos le va a permitir ya buscar antecedentes realmente válidos, ¿correcto? Por temas. Sinceramente, Cielo es una de los buscadores más utilizables para tesis de grado bachiller, en el caso de ustedes. Bueno, está demorando un poquito de cargar. Pero así, este es uno de los buscadores. Hay otros, como les digo. Y en el caso de la estructuración de una tesis o de las bases teóricas, esa es la forma de realizar pues los antecedentes, de buscar la información. Igual para las bases teóricas hay que buscar información de estudios que tengan que ver con las variables de estudio. En este caso, una de las variables en este estudio es las capacidades. Entonces tengo que buscar todos los estudios que hayan hablado sobre capacidades, pero que hablen sobre las capacidades, no que me definan lo que son nada más, sino que tengan una postura, una posición, una opinión, que hayan concluido algo, ¿no? De repente estudios que dicen que un autor dijo una cosa, sin embargo, ellos no corroboran, sino que discrepan. Esas son teorías, son lo que se ha escrito sobre algo, no el concepto de algo. Entonces, por ejemplo, en este caso, como ALBA fue un antecedente, también le sirve al investigador de esta tesis para sacar de ALBA una parte que ya no es solamente un antecedente, sino es una teoría. Miren, por ejemplo, lo que va a decir aquí ALBA referente a algo, a las capacidades. Dice, ALBA sostiene que la Directiva para el Funcionamiento del Sistema de Apoyo del Estado, SAE, en el Ejército de Perú establece 5 capacidades del Ejército para los roles que debe asumir, siendo esta la siguiente. Ok. Entonces acá, esta teoría me permite identificar cuáles son las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades? Capacidad para garantizar la independencia, para la soberanía e integridad territorial, para asumir el control del orden interno y para participar en la defensa civil y en el desarrollo socioeconómico, aparte de tener presencia en el contexto internacional. Entonces, referente a esta variable, capacidades del ejército, cito a un autor que identifica cuáles son estas capacidades. Después puedo citar a otro autor que me hable y me diga qué son, o qué piensa, o qué se ha hecho, o en qué se basa cada una de las capacidades de estas 5. Y así las bases teóricas se van desarrollando. Ahora, las bases teóricas sí, no es relevante la fecha para las bases teóricas, sino lo que es relevante acá es que sean teorías, o sea, estudios que han terminado y que han demostrado algo. Y ese algo tiene que ver pues con las variables, ¿no?
Las bases teóricas se hacen en base a las variables y sus dimensiones. Ingeniero, una pregunta. La doctora Rosario Martínez plantea que en antecedentes se busca la tesis y que tenga objetivo, metodología, instrumentos, muestra y resultado, y se copia todo, dice, con todo resumen. ¿Se puede hacer eso también? No. ¿Se copia todo el resumen? ¿Así le dijo, que se copia todo el resumen? No, no es apropiado hacer eso. Mire, los antecedentes de por sí, cuando usted hace la tesis, a ver, vamos a mirar acá. Por ejemplo, ¿cuántas personas cree usted que han investigado este tema que este señor está investigando? Este señor Vilches ha investigado la primera brigada multipropósito, sus capacidades frente a la gestión de riesgo de desastres del SINAGER. ¿Cuánta gente cree usted que está investigando un tema parecido, que tiene las mismas variables? Puede ser que otro haya investigado la participación del ejército en los desastres naturales como parte del SINAGER. Es lo mismo. Es unidades del ejército en gestión de riesgo y desastres, dentro del sistema de gestión de riesgo y desastres. Primera brigada multipropósito, capacidades para la gestión reactiva del SINAGER en gestión de riesgo y desastres, es lo mismo. Otro va a decir, la participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgo y desastres, es lo mismo. Nuevamente, unidades militares en gestión de riesgo y desastres, ¿y quién lo regula? SINAGER. Entonces, cuando ellos busquen antecedentes, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar a la hora de buscar que les va a salir a todos los que están estudiando este tema, le va a salir los mismos autores, Flores, Lozada, y cuando ellos quieran hacer su antecedente, imagínense que todos tengan el criterio de que a usted le han informado y todos copien simplemente el resumen. Entonces te va a salir un plagio terrible a la hora de que quieras pasar el filtro del Turnitin o los otros filtros que existen para que te aprueben tu tesis. Te va a salir pues 80% de plagio. Nunca vas a poder. ¿Por qué? Porque miren, leyendo nada más esta parte de acá, si yo me pongo a leer el resumen de esta tesis, y cuando yo lo leo, lo voy a tratar de escribir con mis propias palabras, pues este resumen de unas 8 líneas yo lo voy a poner de repente en 6, porque es lo que yo he entendido. Y definitivamente esas 6 líneas que yo haga acá de antecedente, que va a ser propio mío, no va a ser plagio. Pero toda esta parte de acá, Flores, Lozada, en su tesis titulada Las Fuerzas Armadas en apoyo de riesgo de estudios de la Universidad de Ecuador, mediante un estudio cualitativo, ¿no? Para optar el grado de especialista, todo esto de acá hasta acá, todo esto, casi todos lo ponen idénticos, porque es la forma de hacerlo. Y esto sí o sí siempre va a ser un porcentaje de Turnitin. Imagínese copiar todo el resumen y no poner nada de uno mismo, de uno como investigador. Pues, ¿qué va a pasar? Que usted lo puede hacer, pero después se lo van a devolver, le van a poner así, que tiene 70% de Turnitin, y después vas a tener que hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas antes. Vas a querer leer todo esto y vas a querer recién ponerlo en tus palabras. Entonces, pérdida de tiempo. Lo mejor es leerlo y transcribirlo en sus propias ideas y en sus propias palabras de lo que uno ha entendido. Eso es lo más apropiado, es lo mejor, es lo más fácil, porque lo que parece bien fácil, que es copiar, al final termina siendo muy, muy contraproducente con nosotros mismos. Muy bien, estimados. Esa era la clase referente al día de hoy. Y quería pues enseñarles más o menos cómo se emplean los buscadores, cuáles son, cómo se referencian. Y la parte más importante
por ejemplo, todos los autores que uno va citando acá, los antecedentes, se ponen en orden cronológico, ¿correcto? Acá hay un error, por ejemplo, no lo tiene en orden cronológico. No lo tiene en orden cronológico. No está en orden cronológico los antecedentes. Entonces, lo que les decía iniciando la clase era Flores y Lozada 2012. Aquí en el antecedente sí se va a poner su tesis y todo, ¿no? Vamos a ir a otra cita, acá. Alba 2017. Acá no dice qué es lo que ha hecho Alba ni nada, sino Alba 2017 dijo que o sostuvo que. Muy bien. Pero este Alba 2017 tiene que estar en la referencia bibliográfica completo. Y la referencia bibliográfica sí va en orden alfabético nuevamente. Acá está. Entonces, ahí está, mire. Alba, su nombre, en este caso tiene un nombre compuesto, pero no va el nombre completo, sino va Alba, el apellido, coma, y las iniciales del nombre, con punto. De ahí va entre paréntesis el año, punto, y de ahí viene el nombre de lo que escribió, de su tesis en este caso, ¿correcto? De ahí se pone tesis de maestría, el lugar y la institución donde lo escribió, ¿correcto? Ingeniero, disculpe, no le están viendo. No está compartiendo, ingeniero. Ah, perdón. Ya, les decía que Alba aparecía, pues, ¿no? En la base teórica. Aparece en la base teórica Alba. Ahí está. Entonces, cuando uno cita en la tesis a un autor, va el autor y la fecha. De ahí va lo que dijo. De ahí va lo que dijo. Pero ya en referencias bibliográficas, abajo, ya va la bibliografía completa. Y tiene una forma de citar esa bibliografía completa, de hacerla. Acá viene. Entonces acá está Alba, el apellido completo, coma, los iniciales de su nombre, punto, solo los iniciales, no va completo el nombre, 2017, punto, el nombre de la obra, en este caso de su tesis. Después, si es que fue una tesis, acá faltó punto, por ejemplo. Tesis de maestría, punto, Lima, coma, Perú, 2 puntos, y la institución académica donde se realizó. Por ejemplo, acá está Arrieta, F. punto, del 2020, punto, el nombre de lo que realizó, la institución y el país, ¿no? Acá también hay un error. Acá, por ejemplo, es así. Este es así. ¿Ya? Igual acá, Centro de Altos Estudios Nacionales, CAI, Lima, Perú. Igual acá, Instituto Gutiérrez Mellado, Instituto Español de Estudios, España. Igual. Institución, ciudad, país. ¿Correcto? Por ejemplo, Astudillo, sus 2 nombres, punto 2017, la reparación del daño ambiental ocasionado en desastres naturales mediante la acción de responsabilidad de la ley, tesis de licenciatura, Santiago, Chile. ¿Correcto? Listo, punto. Ahora, aquí hay una característica, vamos a ver,
que de repente va a aparecer en alguna de las referencias. Ya, muy bien. Este de acá. Por ejemplo, este es un documento del Estado. Como no es de una persona, sino es del Estado, así también puede ser Constitución Política del Perú, o puede ser, no sé, manual del manual, algún manual de técnico que ustedes puedan emplear para ingeniería. Miren, se coloca el nombre, Directiva Única para el Funcionamiento y Sistema de Apoyo del Estado del Ejército del Perú. Enero, la fecha de su editorial, ¿correcto? El año igual, entre paréntesis. ¿De dónde lo sacaron? Del portal web del Ejército del Perú. Y este portal web, a ver, vamos a entrar a un portal. A ver, aquí. Portal UAP. Entonces, yo me voy al portal académico de UAP, por decirle. Ay, Dios, no quiere. Ya, es este. Ya, este de acá. Universidad de las Peruanas. Voy a entrar en investigación y voy a entrar a repositorio académico. Entonces acá también ustedes pueden entrar, por decirle, a tesis posgrado. Entonces yo voy a poner acá tesis de maestría. Yo voy a poner acá, por decirles, actividad sísmica. Entonces, acá, por ejemplo, aplicación de la teledetección en la desglaciación del Nevado de Ampay relacionado al cambio climático. Entonces, aquí esto tiene que ver con vulnerabilidad sísmica. Entonces, voy a entrar. Ya. Entonces, cuando yo entré, miren, miren, yo estoy en esta pantalla y estoy acá con esta tesis donde yo tengo acceso al resumen de la tesis. Este es el resumen. ¿En qué ha terminado la investigación? En este resumen. Muy bien. ¿De quién es? De Wakani, Cassin, Walker. ¿Cómo lo podría citar? Wakani, Wakani, entre paréntesis, 2019. ¿Y cómo va a ser la referencia? Wakani, C, punto, abro paréntesis, 2019, cierro paréntesis, punto. Voy a poner el nombre de su obra, aplicación de la teledetección en la degradación del Nevado del Ampay relacionado al cambio climático entre 1980 y 2015, punto, tesis, ¿qué es esta? Tesis magistral, porque entré a maestría, acá está, maestría, tesis magistral,
Y de ahí que pondré punto Universidad Las Peruanas, punto Lima, punto Perú. Pero ahí no acaba el asunto. ¿Por qué? Porque si yo tuviese en mis manos la tesis, si yo tuviese acceso a toda la tesis, ahí acaba el asunto. Pero como no estoy teniendo la tesis, o sea, no tengo la fuente primaria, sino que estoy accediendo a través del repositorio a este extracto, entonces yo tengo que copiar esto. Este espacio de acá tengo que copiarlo. Le doy control C y acá en el Word, cuando voy a citar, voy a poner, ¿no? Imagínense que es todo esto de acá, es todo lo que acabo de poner, y al final pongo Perú, ¿no? UAP Perú, y de ahí pongo recuperado de, y acá le doy control V. Aquí, ahí está, y me va a salir justo el repositorio de UAP.p handle, y ahí queda. Ahí sí queda. ¿Me dejé entender? Normalmente se trabaja de Sí, Inge. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy, por la clase del día de hoy. Era buscar que ustedes vean más o menos cómo es que se estructura una tesis, cómo es que se estructura más que todo el capítulo 2, que es los antecedentes, el marco teórico, cómo buscar información y cómo realizar la parte de las citas y la parte de las referencias. Ya vamos a ir viendo en los próximos días, ya un poco más práctico, porque el examen va a ser muy práctico, tanto el parcial como el final. Y hay que agilizarnos un poquito en esta parte de las normas APA. Ya vamos a entrar a ver la próxima sesión, cómo hacer las tablas, las figuras, cómo referenciarlas, cuándo se pone autor, cuándo no se pone nada, cómo se ponen los títulos, subtítulos en la tesis, todos esos detalles que realmente todavía están un poquito descuidados en la parte a la hora de la formulación. También de igual manera vamos a ver ya en las próximas secciones la parte de la hipótesis, la parte de las técnicas, y de ahí vamos a ver después del examen parcial la parte de los resultados, cómo se presentan los resultados. Muy bien, estimados. Ya nos preparamos, creo, también para el examen parcial, ¿verdad? Se viene la otra semana. A ver. Sí. Sí, la semana que viene es el examen parcial. Ya, entonces vamos a ver si ya han puesto la programación para el examen parcial en el caso de ustedes. Inge, ¿esta semana Sí, que viene o la próxima semana? la semana que viene. Ah, este lunes ya empieza. Sí, pero ¿les han comunicado, les han pasado algún horario? No, para nada, Inge. En otros cursos, lo que yo sé, tampoco. No, lo de los docentes no. Ingeniero.
Sí, Ingeniero, dígame. en la plataforma, según el cronograma, está a partir del 3 de julio, los parciales. Ya ve, entonces la otra semana, pues. Ah, ok. Claro, Ya, a partir del... tiene razón. La otra semana es Gracias. repaso. Repaso la otra semana. Y la semana del 3 al 7 son los exámenes, al 8, los exámenes parciales. Entonces, la otra semana nos dedicamos a repasar, a ver el examen parcial, ¿correcto? Dejarlos en condiciones de que no tengan ningún problema. Correcto, ingeniero. Muy bien. Muy bien, estimado. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, que tengan un buen día un buen fin de semana. Diviértanse, sobre todo los de Pucallpa, los que están por la selva. No tomen mucho, no pierdan la conciencia, cuídense los pulmones. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta la próxima. Todo bien, Ingeniero, eh, iba a ser usted. Hasta luego.